Seguimos con su programa El Reto de Vivir. Estamos el día de hoy, teníamos tiempo, bastante tiempo, sin tener nuestra sección de migración y más. Pero nos acompaña con nosotros, como de costumbre, nuestra experta en estos temas de migración, Ginette Henao. Buenas noches, un placer para mí volver a encontrarme contigo desde esta plataforma y sobre todo con el público. Yo los extrañé también. Así es, Ginette, nos hacías muchísima falta, de verdad. Bueno, y desde que estuvimos hablando de la vacunación y todo esto, mira toda la transición que hemos tenido. Así es, así es. Nos encontramos en una nueva etapa donde el virus ha evolucionado, las cosas están un poquito más flexibles ya, sí. Nos sentimos como un poco más cómodos, conviviendo todavía con el virus, pero pues con medidas mucho más relajadas. Sí, así es. De verdad que ha sido una transición bien interesante como ha pasado el tiempo y desde que ese programa... Y cómo va evolucionando todo, cada día algo nuevo, cada día algo novedoso. Sí, de verdad que estos tiempos que estamos viviendo son así como... cambiantes. Ajá, esa es la palabra. Sí, muy cambiante. Hay que estar alerta, por eso es lo importante de uno mantenerse informado a través de buenas fuentes, porque también existe la desinformación. Correcto. Sí, es lo que tratamos de hacer a través de este programa. Nos empeñamos mucho por servirle a la población, a nuestro público, las informaciones bien desmenuzadas, de forma tal que usted pueda procesarla y sacarle el máximo provecho. Siempre alimentándonos de la fuente verdadera. Correctamente, sí. Así es. Bueno, Ginette, ¿qué tenemos para el día de hoy? Mira, pues para el día de hoy tenemos una noticia que para mí es buena. Muchas personas se encuentran todavía frustrados porque no es lo ideal, o sea, no es todavía la apertura total, pero sí yo digo que es el primer paso y esto ya es positivo. Vimos, y yo sé que mucha gente ya tiene acceso a esta información, como la semana pasada la Embajada de los Estados Unidos publicó en sus redes sociales oficiales una reapertura, vamos a decir que limitada, para dar servicio a aquellas personas que se quedaron con solicitudes canceladas por el cierre de la embajada en el 2019. Correcto. Entonces, ahora, antes de entrar allí en materia, ¿en dónde nos quedamos desde esa última vez que conversamos? Desde esa última vez que comenzamos, todavía la Embajada de los Estados Unidos no ha reiniciado de manera rutinaria las solicitudes de visas de no inmigrantes. Pero antes no había posibilidad, ¿cierto? Bueno, antes de la pandemia, sí, normalmente. Sí. Al entrar la pandemia el consulado cerró todos sus servicios y fue abriendo servicios de manera paulatina, de los cuales todavía algunos tipos de visa se encuentran todavía cerrados, como es la visa B1, B2 o de turista o de paseo, que la gente la conoce más como visa de paseo. Todavía ese tipo de visado no se está trabajando de manera regular. ¿Qué pasa? Que las personas que tenían ya sus citas agendadas para el periodo en que la embajada cerró, obviamente esos procesos quedaron varados, porque al cierre de la embajada pues no se pudieron completar. Entonces aquellas personas ya habían pagado su cuota para poder accesar a la cita y también tenían una cita asignada tanto para Galería 360 como para el consulado, que no se pudo llevar a cabo. Todo esto estaba en un hold, esto estaba en pausa, porque todavía el consulado o la embajada no había retomado este tipo de visado. Entonces, nos encontramos que la semana pasada publican, gracias a Dios, ¿verdad? Y de algo positivo, de que van a comenzar a trabajar de forma limitada con este tipo de solicitudes. La visa de turista. Exactamente. ¿Qué periodo de tiempo van a comenzar a trabajar? Todas aquellas personas que hicieron sus pagos entre el 14 de marzo del 2019 al 13 de marzo del 2020. Todas las personas que efectuaron su pago entre el día 14 de marzo del 2019 y el 13 de marzo del 2020.
Cualquier persona que haya hecho un pago que se salga de ese rango todavía no tiene cobertura para este espacio limitado que ha aperturado el consulado para trabajar específicamente con ese grupo de personas. ¿De qué manera se va a iniciar ese proceso? O sea que para las personas después de la fecha de marzo del 20 todavía quedan en espera. Aunque usted haya hecho un pago, aunque usted tenga una cita agendada, esas citas que están agendadas no son garantizadas. Porque no puede garantizar el consulado que va a estar listo para atender esa solicitud en la fecha que usted tiene la cita agendada. Porque todavía, si tú quieres iniciar un proceso que no es adecuado, no es conveniente ni recomendable, pues tú puedes hacer todos los pasos y agendar una cita que sería para el 2023. Hay disponibilidad, pero estas citas que están disponibles en el sistema están diseñadas para personas que tienen emergencia, agendan la cita para la fecha que están disponibles y solicitan un adelanto de cita documentando la emergencia. Ese es el propósito por el cual el calendario no está totalmente bloqueado, pero no porque realmente el consulado esté trabajando con nuevas solicitudes. Por tal razón, ellos recomiendan que a menos que usted no tenga una emergencia, no agende una nueva cita. ¿Por qué? Porque es muy probable que esas fechas no puedan ser respetadas tal cual tú le estás tomando del calendario. Porque si te fijas, el rango de tiempo que abrieron es bastante atrás. Estamos hablando de marzo del 2019 a marzo del 2020. Entonces todavía queda un gran número de tiempo, exactamente, que queda todavía, que hay muchas personas que ya iniciaron su proceso que todavía no van a ser atendidos. Qué rápido pasó este tiempo. Demasiado. Yo me quedé, yo cuando vi la fecha, yo dije, de verdad, y es verdad que 19, 20 y todavía 21 y ya estamos en el 22. Es increíble, pero es cierto, es nuestra realidad. Sí, demasiado rápido. Entonces, estábamos hablando de las personas que tienen la fecha marzo 2019 y 2020. Ajá. Que ya se pueden beneficiar del proceso. ¿Sí? Califican para acogerse a este servicio limitado que el consulado ha puesto en disposición de estos solicitantes. ¿De qué manera ellos te dejan saber si tú calificas? Bueno, tú deberías saberlo porque tú sabes en qué momento hiciste el pago. Pero para que todo sea con el protocolo como ellos lo diseñaron, al correo electrónico con el cual crearon tu perfil o creaste tu perfil, va a llegar un correo electrónico del consulado o de la embajada diciendo que verificaron que tu pago fue realizado en ese periodo de tiempo y que por tal razón tú calificas para ser atendido en un lapso de tiempo que ellos determinaron para trabajar con esos solicitantes. Usted tiene que verificar el correo electrónico con el cual creó el perfil, porque si usted califica, ahí debe estar ese correo electrónico. Entonces, tan pronto usted confirme que tiene el correo electrónico indicándole de parte del consulado que usted califica, entonces tienen que accesar al perfil y desde el perfil solicitar una reprogramación de cita. ¿Por qué te digo que solicitar una reprogramación de cita? Porque aunque tú sabes que califica para ser atendido, ellos no están dando un acceso directo al calendario para tú seleccionar la cita, sino que lo que tú haces es que presentas una solicitud siguiendo los pasos tal cual está diseñado en el perfil y entonces al final te da un mensaje que dice que tu solicitud fue recibida y que ellos se van a comunicar contigo luego de verificar que calificas para la asignación de una cita. O sea que el mismo día que tú haces el proceso, ese mismo día tú no sabes si realmente para qué día va a ser tu entrevista, sino que tienes que esperar
que el consulado vuelva vía correo electrónico otra vez y te deje saber que sí, que verificaron que tú calificas, y te va entonces a dar un acceso especial para seleccionar desde el calendario dentro del perfil una fecha para tú completar tu proceso. Wow. Qué bendición que este proceso se esté dando. Sí. Y bueno, que sea de esta manera. Lo único es esperar un poco más quizás de la respuesta de la embajada. Hay algo importante, y es una fecha muy importante que yo quiero comentar con el público y contigo también, que es, como yo le dije, que como tú tienes acceso, independientemente de que estén trabajando o no, a poder agendar una cita, hay personas que tienen citas agendadas, inclusive que están en ese periodo de tiempo. Entonces, ellos le hacen una advertencia a estas personas que tienen citas agendadas, que si las citas que tienen agendadas están entre el 1 de mayo del 2022 y el 31 de agosto del 2022, que por favor no la cancelen. Si la cita que tú tienes agendada está entre el 1 de mayo del 2022 y el 31 de agosto del 2022, por favor, no la canceles. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden garantizar que te van a dar una fecha previa a la que ya tú tienes. O sea, que el que está agendado en ese periodo de tiempo conserve su cita. Porque no puede el consulado garantizarte que va a tener disponibilidad para atenderte antes. Esto es para personas que, como te había comentado antes, tienen hasta para el 2023 citas. Y que al haber hecho el pago tanto tiempo adelantado, en el mismo, vamos a decir que en el mismo momento que se presentó la situación que obligó al consulado a cerrar, entonces, claro, tienen que darle prioridad. Entonces, ellos abrieron este espacio de tiempo para comenzar a trabajar con esas personas, que probablemente muchos tienen cita para el 2023. Entonces, pienso que paulatinamente, según ellos van concluyendo con esos grupos, pues van a seguir abriendo otros grupos hasta que logren ponerse al día y todo comience a fluir de manera natural. Excelente. Sí. ¿Cómo calificas este proceso? El proceso... ¿Cómo se está llevando? Bueno, mira, yo de manera particular no sé por qué el consulado ha tardado tanto en habilitar este tipo de visado, porque ellos están trabajando con visas de inmigrantes, están atendiendo personas con solicitudes de visas de inmigrantes, le están dando servicio a sus ciudadanos. Obviamente nunca una embajada puede dejar de darle servicio a sus ciudadanos, sobre todo fuera de su territorio, porque necesitan el servicio. Pero yo entiendo que con esta visa de turista, ellos han retrasado mucho, vamos a decir, el inicio. En este país hay una súper demanda de este tipo de visados. Entonces, pues, no entiendo, pero es lo que tenemos. Y no soy quien para cuestionar eso, sino que simplemente sí he encontrado de manera personal que ha sido lento, pero a la misma vez quiero exhortarle a ustedes que lo veamos como algo positivo, porque ya es el inicio. Yo no creo que sea esto vuelva atrás, sino que va a ser el principio de que ya todo vaya volviendo a la normalidad. Por eso lo encuentro como... Es una transición y es la manera correcta de hacerlo. Es la más inteligente, la más lógica. Y ellos tienen un esquema bastante estructurado para atender personas, porque el número de solicitantes que atienden todos los días es muy alto. Y yo sé que ellos van a poder manejar esto de una forma correcta. Como tal está establecido, porque es una forma, vamos a decir, bastante bien pensada, la que han puesto en movimiento. Así es. Sí. Bueno, Ginette, muchísimas gracias por esta primera parte de Migración y Más. Ya volvemos, amigos televidentes. Quédense en sintonía, ya mismo regresamos con más.
Seguimos con más de tu programa El Reto de Vivir. Tenemos nuestra sección de migración y más, donde Ginette nos está actualizando acerca de los procesos migratorios para las personas que solicitaron visa de turista, la apertura que se está dando, ¿verdad, Ginette? Así es. Hazme un pequeño resumencito de lo que hablamos en la primera. Bueno, el resumen consiste en la buena noticia de que la embajada por fin comenzó a abrirse para trabajar con solicitudes de visas de paseo o turista o cuya clasificación formal es B1, B2. Estará trabajando específicamente con personas que realizaron sus pagos entre el 2019 marzo y el 2020. Le está dando la oportunidad de que estas personas soliciten la reprogramación o asignación de una cita para entonces ser atendidos y que sus procesos puedan ser completados. Excelente. Todo el que se salga de ese rango todavía debe mantenerse en espera por instrucciones del consulado, que de la misma manera que nos informa que ya van a estar trabajando con este grupo de personas, nos seguirá informando qué otro rango de fecha va a ser el siguiente paso. El siguiente lote, como te El dice. siguiente lote, vamos a decir que lo van a estar tomando por sí, periodos de tiempo. Entonces, algo que no dije en el segmento anterior y que es muy importante que usted sepa es que usted sabe que para usted aplicar para una visa necesita crear un perfil. Ese perfil puede ser de una sola persona o puede ser de más de una persona en el contexto de la familia. Por ejemplo, los que son casados o tienen relaciones en unión libre puede habilitar el perfil con un principal y dependientes, que puede ser el esposo, la esposa o hijos. Si usted comenzó el proceso usted solo, en este momento usted no puede adicionar beneficiarios. Usted tiene que mantener trabajando su perfil de la forma como lo creó originalmente. Por favor, no intenten hacer modificaciones en el perfil adicionando beneficiarios, aprovechando la oportunidad, ya que no va a darles resultado. Esto le va a ocasionar un tremendo problema porque entonces usted tampoco va a poder ser atendido. Así es una advertencia que nos está haciendo el consulado, entendiendo que usted pudiera ver como una oportunidad agregar en su perfil un beneficiario, algún miembro de su familia que pudiera calificar en otras circunstancias, pero que en este momento no se puede trabajar de esa manera. Así que por favor trabaje esto tal cual lo establece la embajada para que usted no tenga tropiezos y no aborte o dañe o eche a perder el proceso que ya inició hace ya tanto tiempo. Así es. Es muy importante que seamos minuciosos y que nos apeguemos específicamente a lo que nos es permitido. Así es. Sí, no, y controlar un poco quizás a veces las emociones. Claro, jugarnos porque en contra. ¿qué más quisiéramos que las cosas fueran a nuestra manera? Pero tenemos que educarnos, las cosas están establecidas con una forma, con un, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que ajustarnos a ellos. Estos tiempos nos han enseñado mucho sobre eso, porque hemos tenido que ir cambiando tantas cosas que nos gustaban hacer de una manera y que la hemos tenido que abrazar de una manera diferente. Esto no es escapo a eso. ¿Qué más quisiéramos que fuera como nosotros pues, deseamos? Pero nada, la realidad es la realidad. Sí, no, hay que ajustarse a las líneas, porque si uno se sale, sí. va a ser peor. Así mismo es, sí, al final el resultado no va a ser a tu favor. O sea que lo ideal es ajustarte a lo que está establecido. Siempre recordando que somos solicitantes de un visado
de un país extranjero y que quien establece las normas de cómo hacer ese procedimiento y de quién califica y quién no califica es el país extranjero al cual tú estás solicitando el visado. Correcto. O sea, estamos, en otra palabra, más manejable, pidiendo que se nos otorgue un privilegio. Porque no es un privilegio porque no todos lo tienen. Y cuando hay algo que no es común para todos, es un privilegio. Entonces tenemos que manejarlo como tal, ajustándonos a lo que establece ese país como una norma. Así es. Igual como nosotros que tenemos normas, como tu país que también tiene normas, etcétera. Entonces ahí el que quiere se ajusta. Sí. Muchas gracias, Gina. Sí. Hay otra cosa importante también que yo quiero decirle, y es que el consulado de los Estados Unidos pretende atender estas personas entre el 4 de abril de este año y el 31 de agosto. Ese rango de tiempo que mencionamos, ellos van a tratar de asignar esas citas a ese grupo de personas entre el 4 de abril del 22 del año en curso al 31 de agosto del 22. Es la meta. Esa es la meta que ellos tienen, de poder trabajar con ese grupo de personas. Salir de ese lote de personas. De salir de ese lote de personas entre esos meses, abril, mayo, junio, julio y agosto, 5 meses. Con el favor de Dios. Con el favor de Dios. Así mismo, hay mucho esfuerzo que yo sé que ellos van a hacer para ir atendiendo a las personas. Así que ellos pretenden y están organizados de darle salida a ese grupo en ese periodo de tiempo. Quizás después de esa fecha se anunciará. Yo me imagino que yo pienso que cuando ellos entren en el proceso se van a dar cuenta si van a poder lograr el objetivo de trabajar con X cantidad de personas en ese periodo de tiempo, y según ellos vean que van evolucionando, pues van a considerar otro lote, que me gustó el término, otro lote de fecha, ¿verdad? Donde van a volver a dar instrucciones para que sean esas personas las siguientes para atender. Siempre le voy a recalcar, por favor, una nueva solicitud, a menos que no sea un caso de emergencia, trate de no agendar cita, porque eso de hecho le ocasiona ya al consulado un problema, y usted no tiene una garantía de que va a ser atendido en esa fecha. O sea, usted cree que tiene algo que es un incierto. Porque realmente ellos te lo están diciendo, no agende cita porque todavía nuestro departamento está trabajando de forma limitada. Ahora este grupo ya. Este grupo ya sí. Te pregunto algo, ¿qué pronósticos se tienen como para este desarrollo de visado? ¿Qué pronósticos puedes observar así? ¿En qué sentido? ¿En términos de los resultados o qué? En cuanto a la agilización del proceso, en cuanto a que las personas, ¿cuándo sería quizás un periodo? Obviamente que es una respuesta que no se tiene una certeza, pero por cómo se están dando las cosas. Mira, si ellos están trabajando con marzo del 2019 a marzo del 2020, que es un año, y ellos creen que lo van a poder hacer en 5 meses, un año. Un año en 5 meses. Exactamente. Claro. Eso sí, matemáticamente eso es lo que ellos están diciendo por la fecha que están publicando. Estamos trabajando un año de solicitudes en 5 meses de trabajo. Entonces, podemos utilizar eso como una referencia, porque yo estoy segura de que ellos estudiaron bien el número de personas que había, el número de solicitudes que había en ese periodo, y entendieron que en esos 5 meses podían darle salida. Entonces, estamos pensando que, vamos a decir que por un año, 5 meses. Sería más o menos usando la lógica, claro. Que no tengo que estar... Obviamente que la teoría es una cosa y la práctica... Exactamente, porque ahora es que ellos van a enfrentar la realidad, pero ellos tienen mucha experiencia manejando solicitudes, o sea que yo entiendo que ellos hicieron un buen pronóstico, ¿verdad? Un buen plan, Sí. Tú me decías fuera del aire. Sí, la preguntita que tenía es si las demás visas también se habían encontrado con esta situación de la de turista, que se había pausado. Durante un tiempo sí. Mientras la embajada estuvo cerrada,
totalmente al principio de la pandemia, ellos no estaban dando atención a ningún tipo de visado, pero paulatinamente fueron aperturando servicios. Por ejemplo, en el área de no inmigrantes, de turistas, ¿verdad? Ellos trabajan con renovaciones de visa, porque las renovaciones de visa tienen excepción de entrevista. O sea, usted no necesita ver un cónsul para hacer un proceso de una renovación de visa. Igualmente, las visas de menores de 13 años, cuando uno de los padres tiene visa, también se están pudiendo procesar porque tienen una excepción de entrevista. Todo esto se canaliza a través de un centro de servicio que ellos tienen conocido como 360, Galería 360, que usted va y deposita la solicitud de la renovación de la visa o la solicitud de la visa del menor y esto automáticamente llega al consulado. El consulado trabaja y despacha a través de una mensajería el pasaporte sin ver el solicitante, sin necesidad de una entrevista, bajo algunas excepciones que si cuando el proceso llega a manos del cónsul, por alguna razón el oficial entiende que debe entrevistar a la persona de manera excepcional, te abren una cita para que tú agendes únicamente esa cita y te atienden para dilucidar tu caso y determinar si la renovación de la visa va a ser aprobada o la solicitud de la visa del menor va a ser aprobada. Casos, excepciones, vamos a decir, no es la regla. La regla es que funcione automáticamente. La excepción es que te llamen a una entrevista, pero puede pasar. Sí. Ha pasado y pues es la manera como ellos tienen para manejarlo. Okay. Igualmente en la parte de inmigrantes, ellos están trabajando con solicitudes de inmigrantes de manera limitada, o sea, no están atendiendo la misma cantidad de personas que atendían en los tiempos que antes de la pandemia, pero sí, igualmente a sus ciudadanos están dándole servicios de renovaciones de pasaporte, de solicitudes de pasaporte, de declaraciones de nacimiento en el extranjero, de notarización y todos los servicios que ellos tienen para sus ciudadanos, incluyendo seguro social, etcétera. Estos servicios, claro, todos funcionando de manera limitada, o sea, mucho más lento. Claro. Que lo que conocíamos anteriormente. De hecho, esta pandemia ha obligado o ha motivado a que la embajada haga algunas excepciones. Por ejemplo, aquí no se podía renovar los pasaportes de los adultos ciudadanos vía correo. Y ellos establecieron un mecanismo para que los ciudadanos adultos norteamericanos puedan hacer sus renovaciones de pasaporte vía correo, sin necesidad de pisar el consulado. Es una ventaja. Eso se logró por una necesidad creada por la pandemia. Otra cosa que también se logró, que fue una excepción, esto en algún momento va a dejar de ser así, es renovaciones de visa. Normalmente se consideraba una renovación hasta que tu visa haya pasado un año máximo de vencida. Ahí se podía, hasta el año, ¿verdad? Se consideraba como una renovación. De ahí en adelante era una nueva solicitud. ¿Y tú sabes cuánto extendieron ellos ese tiempo? A 4 años. Cualquier visa que no tenga más de 4 años vencida, entonces se está trabajando como una renovación. Ahí ganó mucha gente. Claro. Porque ahí sí fue bien significativo. Esa fue una medida bien inteligente. Claro, porque sí. Si alguna vez tú tuviste visa, hiciste un buen uso de ella y por X o Y no la renovaste y tú calificaste en ese momento, pues porque yo no puedo considerar que trabajarte sin entrevistarte. Y eso es bueno. Sí. Y mucha gente se benefició de eso. Mucha gente se benefició de eso. Excelente. Así que han pasado cosas positivas también. Sí. Estos tiempos de crisis traen nuevas oportunidades. Siempre. Eso te iba a decir. Traen nuevas oportunidades siempre. Siempre hay algo que surge, que de una u otra forma nos beneficia. Todo este proceso. O nos empuja a tener que ser más creativos. Así es. Sí, las crisis siempre nos llevan a utilizar la creatividad, a desarrollar nuevas formas de hacer las cosas y es positivo, a pesar de las pérdidas. Claro, de la pandemia, de las cosas.
en medio de ellas, sí, pero siempre se abren nuevas puertas. Así es. Sí. Bueno, Ginette, muchísimas gracias. De verdad que siempre es una bendición tenerte acá atendiéndonos, dándonos respuesta de tantas dudas que podamos tener con estos temas de migración. ¿Algunas palabras finales para nuestros televidentes? Bueno, en caso de dudas, siempre deben tratar de no llevarse de especulaciones, sino tratar de ir a la fuente. Yo también, saben que presto servicios de asesoría, cualquier cosa se pueden comunicar conmigo, voy a dar mi número de WhatsApp, saben que le voy a responder en el tiempo de lo posible, dentro de la medida de lo posible. 809-330-1516, si puedo servirle, aclarándole cualquier cosa o ayudándolo en cualquier proceso que tengan que iniciar o que tengan o se encuentren en esta situación, pues con mucho gusto. Sí. Siempre les animo a no escuchar opiniones de personas que no tengan conocimiento sobre el tema. Y cualquier cosa, pues están las fuentes. Y el Consulado de los Estados Unidos tiene sus páginas de Instagram, Twitter, etcétera, y su propia página web, donde ahí usted encuentra cualquier información. Por favor, siempre vaya a la fuente. Muchísimas gracias. Un placer, buenas noches. Y a ustedes, amigos en sus casas, gracias por participar con nosotros. Como bien saben, somos de la Iglesia Amor a Quisqueya. Es una bendición compartir con ustedes. Les invitamos que si quieren participar en nuestra comunidad de fe, pueda comunicarse a los números que ven en pantalla y asistir a nuestras reuniones los días domingos, bien sea a las 9 de la mañana o a las 11 de la mañana. Te estaremos esperando también. Que Dios te bendiga, muchísimas bendiciones.